entrevista a esta hora de la mañana. Continuamos con Noelia García, secretaria de la Gobernación, que ha tenido a bien visitar los estudios de 97.7 Nueva Vida, y aunque no somos ni periodistas ni analistas, estamos haciendo algunas preguntas que me parece que son de interés general y que el pueblo necesita escuchar. Secretaria, los empresarios consistentemente llevan unas cuantas semanas quejándose de que, y obviamente no es culpa del gobierno, pero reclamando la necesidad de manos que trabajen, de empleados, y de la forma en verdad en que a nivel federal se canalizan las ayudas para un sector importante de las manos trabajadoras. Ha sido más negocio la ayuda que reintegrarse otra vez a su labor. Y hemos visto hasta anuncios de empresarios buscando y teniendo hasta 1.300 plazas disponibles. En estos días vi una empresa buscando 1.300 empleados, ¿verdad? Tiene que ver con los restaurantes, etcétera, también. El gobierno está pensando en algo de cómo puede incidir en eso, porque yo estoy aplaudiendo que los mexicanos hayan venido a recoger frutos en la parte sur de la isla. No sé cuántos boricuas les pudo haber molestado eso. A mí me alegró, porque si nosotros no lo hacemos, que vengan de donde sea. Este renglón que se extiende hasta septiembre, que ahora se habla de un posible cuarto cheque posible, que va creando un ambiente de me quedo en casa. Importante, el cheque de incentivo no incide en el empleo de los 1.400 que está distribuyendo Hacienda. En el tiempo récord, by the way. Sí, no, este muchacho está haciendo un trabajo espectacular, sí, definitivamente. Sí, es súper efectivo. Pero están dando 300 semanales. En desempleo. Es importante que entendamos que desempleo tiene un significado. Y es una persona que no tiene trabajo y está buscando. Una persona que decidió dejar de trabajar no cualifica para el desempleo. Y en el último análisis, si tú recibes un beneficio que no te toca, eso es robar. En el momento en que se aclare esa definición, y el Departamento del Trabajo está siendo bien agresivo, primero porque es su responsabilidad, y segundo, porque es su responsabilidad. Y definir desempleo es bien importante. Okay. La ausencia de manos se deben a varios factores, pero los beneficios en este momento ciertamente es uno de ellos. El gobierno está pensando en si hay algo que se puede ofrecer. He visto a Manolo Sidre tratando de, ¿verdad?, tener también unas ideas creativas para eso. Que si por la razón que sea se extiende más allá de donde se ha dicho, que es hasta septiembre, precisamente por la cuestión de los $300 semanales ahora, se pueda activar esta parte donde la gente ya por el 725 no quiere trabajar. Digo, 725 no le da a la gente para vivir. Sí. Eso es una realidad. Sí, y hay gente que sencillamente, y mamás deciden quedarse en su casa porque pueden estar fajadas trabajando 7.25 la hora, y cuando suman y restan no les da, porque los gastos y los costos asociados a ir a trabajar y a dejar a los niños en cuidado exceden lo que produce. Así es que hay una situación con relación a ese 7.25 que hay que atender por justicia social. Ahora bien, es importante entender que los beneficios que están llegando de desempleo son por la pandemia, y la pandemia va a acabar, y esto incide en la capacidad que tengamos y en la cantidad de vacunas que sigan llegando. Ya el secretario de Salud continúa diciendo que para finales de verano el herd immunity, la inmunidad de rebaño, debemos haberlo conseguido. En este momento hay una reducción de vacunas disponibles, pues por lo que le ocurrió a la compañía Johnson & Johnson. Pero entendemos que en 2 semanas, 3 semanas, volvamos a aumentar la cantidad que el gobierno federal nos da, y si a finales de verano conseguimos la inmunidad de rebaño, los beneficios por desempleo no van a ser necesarios, porque la gente va a poder ir a trabajar sin ningún tipo de restricción. Así es que hay múltiples factores que inciden en la ausencia de mano de obra en este momento, pero ciertamente el hecho de que todavía estemos en una pandemia es uno de ellos, y es una realidad. Los miles de millones de dólares que el gobierno federal ha desembolsado
y que, ¿verdad? Tal vez bajo la administración de Trump tenían unos filtros y unas cortapisas que estaban aprobados pero que no llegaban, pero que ahora Biden los ha soltado. ¿En qué proyectos de infraestructura se van a ver ese dinero invertido en la parte que es para eso, para infraestructura, que es la parte donde, ¿verdad?, no se le va a dar a la gente, no es para gastos de las agencias necesariamente, sino para hacer inversión en infraestructura? ¿Cuándo el pueblo puede empezar a ver ese dinero correr y en qué? Pues mira, la reglamentación de utilización de esos fondos aún no ha bajado. No sabemos cuán restrictivos van a ser, aunque sí hemos escuchado que no van a tener las restricciones de los fondos que se dio bajo el presidente Trump. Eso alivia, porque nosotros hubiésemos querido de alguna forma hacer incentivos a la persona que trabaja, pero las restricciones de los fondos anteriores no nos los permitían. Entendemos que este tipo de restricciones no va a venir ahora en este incentivo económico presidencial. Así que tenemos espacio y tenemos ojalá tengamos una página en blanco para ser creativos e incentivar el trabajo, que es ciertamente lo que necesitamos. Fondos para comprar mascarillas, para comprar productos y equipo para protegernos. Tuvimos y fueron desembolsados hasta el último centavo, bien utilizados porque ciertamente había una necesidad. Con este nuevo fondo, que son cerca de 2 billones, vamos a poder ser creativos, vamos a poder poner el dinero donde hay una necesidad real y particularmente incentivar el trabajo, que es tan importante. Una última pregunta, no sé si los compañeros tienen alguna otra. El contrato de Luma ha estado, ¿verdad?, ante la palestra pública en este último mes como nunca. Cuando Eduardo Batia y Larry Seilhammer trabajaron juntos para abrir que el monopolio no fuese de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino a abrir la parte de el servicio de energía eléctrica a otras compañías privadas también, con el fin de, vamos a decir, profesionalizar, mejorar nuestro sistema, y que la competencia, ¿verdad?, era una de las cosas que yo escuchaba consistentemente decir, como ha pasado con los celulares, que nos hemos beneficiado desde que Rosselló vendió la Telefónica. ¿Recuerdan? Hemos visto que las tarifas de teléfonos se cayeron y que las tarifas de las compañías celulares comenzaron a competir, y tenemos uno de los mercados donde tenemos un tremendo costo. La idea era paralelamente hacer algo parecido con la energía eléctrica, pero el hecho de que solamente Luma sea el único que tiene ahora la oportunidad de manejar la producción y la distribución de nuestra energía, no es pasar de un monopolio público a un monopolio privado con Luma. Tenemos que ver a Luma y la transformación del sistema energético como el aeropuerto. La clave no está en pasar todo a la empresa privada. La clave está en la alianza entre el gobierno y la empresa privada. Lo que estamos poniendo en manos de Luma, después de haber hecho un RFP, donde quien quiera que pudo haber participado, participó, es en poner en manos de un perito experto en operación y distribución de sistemas energéticos o sistemas de energía de la empresa privada. Incide en que el gobierno siempre esté fiscalizando, y el gobierno siempre tiene que estar dentro de la ecuación, porque el gobierno federal nos dio 10 billones de dólares para rehacer y repensarnos en términos de la distribución energética. Es una oportunidad hermosa que la vida nos regaló. Tenemos que asegurarnos que el recipiente, el fiscalizador de ese dinero siempre va a ser el gobierno de Puerto Rico, y siempre va a ser el gobierno federal. El ejecutor de esa estrategia no puede ser un ente burocrático. No puede ser un ente que cada 4 años piense diferente. No puede ser un ente que no le dé lo mejor a sus empleados. No puede ser un ente que no adiestre a sus empleados. No puede ser un ente gubernamental. Un momentito, las agencias las estamos transformando. Y vamos a dejar de ser burocráticas. Y estamos poniendo todo nuestro empeño y nuestra pericia en transformar las agencias de gobierno. Pero no puede esperar energía eléctrica, porque se nos va la vida y eso tiene que ser ahora. Así que se pensó hace 2 años, más de 2 años, en cómo podíamos hacerlo mejor. Se utilizó el modelo del aeropuerto, y el aeropuerto hoy es un modelo de éxito. Pues necesitamos copiar lo que funciona. Todo cambio crea crisis. No nos podemos resistir al cambio si los expertos nos dicen que es lo mejor.
si algo aseguró la legislatura de Puerto Rico es que ese empleado y servidor público que lleva años trabajando, que es uno de los mejores empleados que tiene el sistema el gobierno, era que su salario estuviese garantizado. La legislatura hizo lo imposible para asegurar a ese empleado trabajo y sueldo. Migrar a una compañía privada tiene unos beneficios lindos también. Es imposible llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo, pero cuando nos exponemos al cambio, tenemos que abrazar en esperanza que el cambio es para bien, porque hay gente buena pensando, hay modelos de éxito, pero si nos agarramos a la histeria y nos agarramos al miedo, nos inmoviliza. El miedo no nos puede inmovilizar, tenemos que tirarnos con tu y tenis, porque lo que nos viene, si lo hacemos bien, va a ser súper bueno para nosotros, para Puerto Rico, para el comercio, que va a poder depender de un sistema de distribución energética sustentable, confiable para el residente. Por 3 años esa luz no se va a tocar, está garantizado. Los compromisos contractuales que se llegaron con Luma es reducir la cantidad de veces que se te va la luz en 40% en menos de 3 años, en reducir en 30% el tiempo que le toma a la compañía en restaurarte el servicio de luz en menos de 3 años. La calidad del servicio al cliente tiene que estar por el cielo. Hay muchos beneficios y el miedo no nos puede detener a migrar, mucho más cuando el recurso más valioso que tiene energía eléctrica, que son sus empleados, su seguro y su seguridad de empleo y su salario están garantizados. Secretaria, sabemos que el gobierno no lo puede hacer todo y estamos muchas personas disponibles a cooperar, ¿verdad?, con lo que es la gesta del apoyo a la gente. Como usted bien dijo, cuando comenzó esa fatiga pandémica, está acabando más con la gente, ¿verdad? A nivel emocional hay mucha fatiga. He tenido la experiencia en solo semanas. Estuve en un residencial y un trabajador social se me acerca y me dice: necesito que me ayudes, este niño de 10 años intentó quitarse la vida con solo 10 años. Esta semana estuvimos en otro residencial y de momento una señora comenzó a gritar, ayúdenme, no puedo más, ataques de pánico. Eso es lo que estamos viendo, mucha gente intentos de quitarse la vida, otros se quitan la vida, hay mucha ansiedad. Y sabemos que donde ustedes probablemente no pueden llegar, sí llega el tercer sector, dígase las iglesias, instituciones sin fines de lucro. ¿Hay algún apoyo para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo? Y me refiero en este caso a las iglesias y las instituciones, porque entonces sabemos que esto del 30%, bueno, es momentáneo. Esperamos que se regrese nuevamente a subir ese %, pero ¿qué hay? ¿Qué hay para poder servir y ayudar a que menos personas sigan en este miedo, como usted dice? Yo puedo pensar que la primera gestión que podemos hacer, no solamente el tercer sector, sino todos, es que tenemos que ser conscientes de un mensaje de esperanza, que tenemos que dejar atrás la crisis. No nos podemos encariñar con la piedra de la crisis. Y hay gente que tiene ese síndrome, y aunque las cosas estén mejorando, insisten en la crisis. Y por eso es que yo dije que la realidad es la mejor, el mejor punto de referencia. Cuando no hay una crisis, hay que decirlo. No podemos poner en duda. Mentira, me están engañando, es que me quieren. No, ayúdennos entonces, por favor, a hacer eco de las cosas buenas que están pasando. Hay muchas cosas buenas pasando y necesitamos compartirlas. Imagínate si en un momento como este, con esta fatiga pandémica, hubiésemos puesto un lockdown. No. Cuando no era necesario. Desastroso. Entonces, tenemos que apoyar la voz del gobierno. Si te estamos diciendo que verdaderamente en este momento lo que necesitamos es reducir a 30, no piensen, que nadie piense que aquí hay maldad, que nadie piense que aquí hay mentira. Hay un montón de gente buena trabajando en el gobierno que lo único que quiere es servir, que lo único que quiere es hacerle bien a su país, que lo único que quiere es hacerlo todo como si fuera para Dios. Hay mucha gente que piensa así. Confiemos en la gente nueva que está llegando al gobierno, confiemos en la gesta que estamos produciendo por Puerto Rico y sean eco también de las buenas noticias y sobre todo
la fe y la esperanza, que es la que certeza que de lo que no se ve y la certeza de lo que podemos conseguir. Sean eco de buenas noticias. O sea, que muchos medios están alarmando. Por favor. Claro que sí. Y no podemos ser nosotros eco. Nosotros no estamos en esa línea contraria. Y qué bueno. ¿Saben qué? El mejor escenario para partir siempre tiene que ser la verdad. Ni le sume, ni le reste. La verdad debe de ser siempre todo lo que diga todo el mundo. Si nos alejamos de la verdad, hay crisis. Sea portavoz de que nosotros los estamos bendiciendo, empezando con el gobernador. Si al gobernador le va bien, a Puerto Rico le va bien. Si a su equipo de trabajo ejecutan bien, nos beneficiamos absolutamente todos. Y, ¿verdad? Dejamos las diferencias políticas a un lado para ya correr con 4 años, que el reto es levantar a Puerto Rico y que podamos tomar las mejores decisiones ante los retos que tenemos, que como tenemos al COVID todavía como uno de los temas principales, si no todavía el tema principal, lo podamos superar. Así que los cubrimos en oración, los bendecimos. Te agradezco mucho, Noelia, el que hayas tenido este tiempo con nosotros esta mañana. Espero que sea la primera vez, pero no la última. Cuando ustedes quieran. Podamos ver de verdad, en los momentos que sea propio, verdad, escuchar la voz oficial del gobierno, tenerlos por acá para los temas de interés, y sepan que estamos felicitando la gesta de con valentía afrontar este momento, y que esta precaución, mientras algunos critican al señor gobernador por no haber tenido una orden restrictiva más fuerte, por lo menos yo personalmente lo estoy felicitando, y espero que aprendamos a vivir con esta situación. Pfizer y Moderna nos dicen que hay ahora una tercera vacuna, un booster, un refuerzo por las variantes. O sea que el tema del COVID nos va a durar un buen rato todavía, y tenemos que seguir funcionando como país, no lo podemos cerrar. Lo importante de todo esto es que sepamos todos que la receta y el antídoto del COVID sigue siendo el mismo, y qué bueno que lo sabemos. Mascarilla, 6 pies, limpieza y vacunación. No nos suelten, cúbranos en oración, claro, para que todos los días, Papá Dios, alinee nuestros pensamientos y alinee nuestro corazón con un corazón de servicio. Amén. Que es lo que necesitamos. Secretaria, muchas gracias. Creo que sí. Siempre a la orden. Agradecidos. 8:21 de la mañana, buenos días, Puerto Rico. Son noticias. Ahora